jóvenes pasen a su clase. No veo al maestro de los adolescentes, así que, ¿sí está? Ok. También los adolescentes, o secundario. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versos 4 en adelante. Vamos a tocar algunas cosas y ver algunos pasajes que veíamos en la clase con nuestro hermano Antonio. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En días pasados se hablaba acerca de unas conferencias de los peligros que enfrenta la iglesia. Uno de los grandes peligros que está enfrentando la iglesia desde el primer siglo, y no es la excepción hoy en nuestros días, es el de la apostasía, es el de retirarse, es el de apartarse, es el de irse lejos de la presencia de nuestro Dios, alejarse del redil. Y en esta ocasión, hermanos, vamos precisamente a ver el tema relacionado a este asunto. ¿Qué hacer para evitar que los miembros se retiren? ¿Qué hacer para evitar que los miembros se retiren? Hace algunos años, tal vez pueden ser unos 3 o 4, hubo 2 años seguidos que, si mal no recuerdo, a lo mejor alguien tiene mejor memoria en ese sentido, por lo menos en un año hubo más de 35 o 40 bautismos en esta congregación. Y luego no recuerdo si fue el año anterior o el año siguiente, pero hubo alrededor de 20 también. Entonces, en un par de años la iglesia creció en 60 miembros. Miembros más, miembros menos. La pregunta de los 64,000, ¿dónde están esos 60 miembros? Más los que ya estábamos o los que ya componíamos la iglesia para ese entonces. Entonces, sin duda alguna que esta situación, este problema o este desafío, como lo queramos llamar, pues es algo que nos debe de llamar la atención y es algo que nos debe animar, exhortar para que trabajemos para que esta situación no se siga dando. Yo creo que no es excepción que ninguna congregación el número de los miembros fieles sea muy similar, y en algunos casos hasta es superior el número de los infieles o aquellos hermanos que tienen un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo, o como decimos, ya están más allá que para acá. Entonces, decíamos que ninguna congregación es inmune a que haya miembros infieles. La carta de los Hebreos, veía nuestro hermano en días pasados que habla de algunas advertencias que hace. Y esta advertencia acerca de la apostasía, de mirar hacia atrás, de retirarse, lo habla como una posibilidad, pero también lo habla como una realidad. Fíjense, primera carta a los Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ya veíamos ahorita en la carta de los Hebreos, capítulo 4, verso 6, dice que hay algunos que recayeron. Es decir, que se retiraron. En otras palabras, que apostataron del camino. Y un personaje que menciona Pablo, que también apostató, bueno, es el caso de Demas. En algunos pasajes se habla
acerca de este personaje como un colaborador, pero en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, dice que Demas había desamparado a Pablo, amando más a este mundo. Entonces, la apostasía, el que los hermanos se retiren, es un problema, es un desafío que la Iglesia de Cristo enfrenta en nuestros días. Y ahora que estamos hablando acerca del gobierno de la Iglesia, estamos hablando acerca del establecimiento de ancianos, es algo que el liderazgo bíblico, es algo que el gobierno va a tener que enfrentar y atacar puntualmente. Ahora bien, segunda de Pedro 2, 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Palabras duras, palabras que pudieran lastimar a algunas personas, pero que son ciertas y que son necesarias decir, que son palabras que están extraídas del libro santo, donde se nos habla que para aquellos que se han retirado, aquellos que se han alejado, aquellos que han apostatado, su estado, su postrer estado, va a ser peor que el primero. Ahora bien, muchas congregaciones hoy en día se trabaja bastante, se trabaja mucho en atraer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero en muy pocas se tienen realmente programas para conservar a esos hermanos que se han estado trayendo. Ya lo decía nuestro hermano Jesús en alguna de las clases, que el predicador, en términos sencillos, debe trabajar evangelizando con aquellos inconversos, pero los que deben de estar trabajando con la membresía para mantenerlos, para que permanezcan fieles, para que no se alejen, para que no se retiren, son los ancianos. Y de ahí la importancia que tiene que la Iglesia de Cristo en San Bernabé, y no solo en este lugar, sino en todas aquellas congregaciones donde ya se tiene cierto tiempo, donde ya hay cierta madurez, donde ya hay hermanos que tienen el potencial de llegar a ser ancianos, se trabaje en este asunto. Hebreos habla acerca de dos tipos de apostasía: la doctrinal, donde había hermanos que se habían alejado del camino por enseñar falsas doctrinas o por seguir falsas doctrinas. Pero también habla de la apostasía práctica, es decir, que simplemente se alejaron de la iglesia, no habiendo una razón en cuanto a un tema doctrinal. En el capítulo 6, verso 12 de los Hebreos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el capítulo 12, verso 12 también de los Hebreos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Carta a los Hebreos 5, 12 y 14 se nos habla acerca del crecimiento, donde dice que algunos, ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de nuestro Dios. Y otros, dice que estaban dejando de congregarse. Hebreos 10, 25. Entonces la carta a los Hebreos se
se cree y se piensa que había muchos hermanos judíos, muchos hermanos hebreos que estaban alejándose del camino, que estaban apostatando de la fe, de aquello en lo que habían creído, y es por eso que se hacen estas observaciones puntuales en estos pasajes, donde había en ellos pereza, donde había parálisis, estaban sin hacer nada, estaban prácticamente sin crecimiento después de tantos años de haber obedecido, y estaban dejando de congregarse. Por lo tanto, ¿qué hacer para evitar este problema? ¿Qué hacer para evitar que los hermanos se retiren de la iglesia? La respuesta la encontramos ahí en la misma carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 25. El propósito, hermanos, de este tema es animarnos a que entendamos que es necesario trabajar en conjunto para que aquellos hermanos que hemos visto que están alejándose, les animemos a que no lo hagan. Es algo muy importante que la iglesia debe de hacer frecuentemente. Veamos lo que dice Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El primer consejo que encontramos en la Escritura, en estos versículos que acabamos de leer, es que se debe enseñar correctamente. Se debe enseñar correctamente. El escritor a los hebreos había detectado que nuestros hermanos judíos en el primer siglo, muchos de ellos todavía querían seguir la ley, todavía querían seguir cumpliendo la ley, practicando la ley. Es por eso que desde el capítulo 1 y a través de toda la carta de los hebreos se les enseña de una forma correcta. Y se les dice que Cristo es superior a los ángeles, se les enseña que Cristo es superior a Moisés, se les enseña que Cristo es superior a la ley, se les enseña que Cristo es superior al sumo sacerdocio, y así sucesivamente. Entonces, la iglesia de Cristo, el liderazgo dentro de la iglesia, hoy en día debe enseñar correctamente a los miembros para que no se aparten del camino de nuestro Dios. Hay muchas enseñanzas que hoy en día se escuchan, se dejan ver, que se tiene fácil acceso a ellas, que están equivocadas. Vemos que el sectarismo ha ganado mucho terreno porque la iglesia de Cristo en muchas ocasiones no se prepara, no se da una enseñanza adecuada a los miembros. De ahí que la importancia que tengamos ancianos en este lugar, porque ellos van a velar por nuestras almas y ellos van a ver cuál es el alimento que cada uno de nosotros requiere. El alimento que requieren los hermanos recién bautizados es diferente de aquellos que ya tienen 10, 15, 20 años de cristiano. El alimento que requieren aquellos matrimonios es diferente de aquellos matrimonios que ya tienen hijos inclusive. El alimento que requieren los jóvenes es diferente de aquellos que ya están en edad avanzada. Y así le podemos seguir. Cada uno de nosotros, dependiendo de la etapa que estemos en nuestra vida, necesitamos una enseñanza que se adecue a las necesidades que tengamos. Entonces, el escritor a los hebreos ataca eso. Mis hermanos judíos, pensaba yo creo el escritor, dice, están necesitados de que se les enseñe que Cristo es superior a todo esto
y se los enseño. ¿Cuál es la enseñanza que necesitamos hoy en nuestros días como congregación? Bueno, Dios quiere, y cuando tengamos el gobierno establecido en este lugar, los hermanos ancianos se van a preocupar de velar por nuestras almas, viendo cuál es el alimento necesario que cada uno de nosotros ocupamos. Segundo, el verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Debe haber un acercamiento continuo hacia nuestro Dios. ¿Y por qué? Fíjense lo que dice el verso 19: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bajo el sacerdocio del Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año al lugar santísimo. Y hoy, como hijos de Dios, se nos han abierto las puertas a través de la sangre de Jesucristo para que tengamos esa entrada. ¿Y por qué no queremos entrar? ¿Por qué no queremos acercarnos a Dios? ¿Por qué no queremos estar cerca de Él, cerca de la iglesia, teniendo confraternidad los unos con los otros? Imagínense que tengamos el boleto tal vez de algún concierto de nuestro personaje favorito, de nuestro grupo favorito, de aquel a que siempre quisimos ir a ver, o tal vez algún otro espectáculo. Tenemos los boletos, imagínense que no vayamos y lo utilicemos. Así estamos con nuestro Dios. Tenemos entrada por la sangre de Jesucristo al lugar santísimo, tenemos entrada a estar cercanos a nuestro Dios y no aprovechamos la oportunidad. Pero ahora nos dice cómo acercarnos a Él. Verso 22 dice, primero, con un corazón sincero, con un corazón sincero, con un corazón honesto, que no haya engaño alguno. Dice, en plena certidumbre de fe, pero sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Dice la tercera, purificados los corazones de mala conciencia. Y podríamos englobar con la cuarta, lavados los cuerpos con agua pura, que debe haber santidad en cada uno de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, segundo asunto, debe haber un acercamiento continuo a nuestro Dios. Continuamente debemos de acercarnos a Dios. Ténganlo por seguro que Él nos está esperando con los brazos abiertos. El hecho de acercarnos continuamente a nuestro Dios quiere decir que estemos en constante comunicación con Él. ¿A través de qué? A través de la oración. Debemos de estar en constante acercamiento con nuestro Dios. ¿A través de qué? De leer y escudriñar su palabra. Y así podríamos seguir avanzando. Pero aquí el consejo que nos da el escritor de los Hebreos para evitar que los hermanos se retiren es que debemos acercarnos a nuestro Dios. Número 3, dice el verso 23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tercer consejo, mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en la fe. Fíjense algunas necesidades que veía el escritor en los Hebreos. Primero el capítulo 10, verso 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para mantenernos firmes en la fe, debe haber también en nosotros paciencia. Paciencia para soportar todo aquello que venga a nuestras vidas
y longanimidad o paciencia para soportar a aquellas personas que nos desean algún mal. Pero ahora en el 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se nos insta a que perseveremos, que haya perseverancia en la vida del cristiano. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, debemos de despojarnos de todo aquello que nos hace no estar en comunión con nuestro Dios. Y en el 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, mantenernos firmes en la fe, una fe que resista, una fe que persista, una fe que se debe mantener firme ante cualquier circunstancia. Una fe como la de ¿quién? Bueno, podríamos poner ejemplo como la de Job, que a pesar de todo lo que le vino a su vida, que hemos visto en reiteradas ocasiones, él no blasfemó contra nuestro Dios. Él se mantuvo firme en la fe en nuestro Dios. Entonces, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, dice el Señor, podríamos hacer grandes cosas. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nos mantenemos firmes en esa fe, ténganlo por seguro que habrá hermanos que no se retirarán del camino. Y el cuarto consejo lo encontramos en el 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El último consejo que encontramos en estos versos del capítulo 10 es que debemos de exhortarnos los unos a los otros. ¿A quién le gusta ser exhortado? Bueno, se puede tomar en dos aspectos la exhortación. La exhortación a veces se considera como un regaño, pero en otras ocasiones la exhortación se considera también como dar palabras de ánimo. Entonces, dice aquí el escritor a los hebreos, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El exhortarnos los unos a los otros es algo que también debemos de realizar continuamente. Dice el escritor de los hebreos, el capítulo 3, dice el verso 13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Exhortarnos los unos a los otros cada día. No es algo que debemos de hacer allá a cada año bisiesto, a las 500, cada año, cada que se nos plazca, sino que es algo que debe estar haciéndose continuamente. Y los líderes, el gobierno, los ancianos que hemos de tener, bueno, ellos van a tener que enseñarnos a todos los miembros que debemos de ser responsables, cada uno, de mantenernos fieles mediante el crecimiento espiritual continuo y un compromiso a mantener nuestra fe intacta. Ahora bien, algunas recomendaciones respecto a exhortarnos los unos a los otros que nos da el mismo Hebreos. La primera es que debe de ser el resultado de una cuidadosa reflexión. Fíjense la palabra que utiliza, considerémonos. Y esto quiere decir que debemos de buscar la mejor forma de exhortarnos, la forma más indicada, la forma óptima
de exhortarnos los unos a los otros. Otra consideración es que incluye la provocación, es decir, la palabra estimularnos, o en otras palabras, motivarnos. Debemos de encontrar las palabras adecuadas para hacer esto, para provocarnos, estimularnos o motivarnos. Tercera, hacia un propósito o hacia un rumbo, dice al amor y a las buenas obras. La exhortación, la estimulación, la provocación, la motivación es para que vayamos hacia el amor y hacia las buenas obras, no hacia la ira, no hacia el enojo, no hacia los problemas, no hacia la murmuración, sino que esa estimulación de los unos a los otros debe de ayudarnos a crecer más en el amor y debe de ayudarnos para abundar en buenas obras. Ahora bien, ¿dónde se debe llevar a cabo? Dice que en las asambleas de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, no te dejes de congregar, porque ahí nos debemos de exhortar. ¿Dónde nos vamos a exhortar? Como dice Hebreos 3:13, dice cada día, si no nos frecuentamos los unos a los otros. Algo que es importante en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es que los miembros debemos de frecuentarnos, debemos de buscar el amor fraternal entre cada uno de nosotros, porque de otra forma, viéndonos solamente un día a la semana, porque a veces solamente nos reunimos un día y a veces solamente por la mañana o por la tarde, bueno, ¿cómo es posible que nos estimulemos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo es posible que nos amonestemos y exhortemos cada día si ni siquiera nos vemos? Entonces, la exhortación de los unos a los otros se lleva a cabo en las reuniones, en las asambleas, pero también se puede buscar algún otro momento indicado para hacerlo. Y ahora bien, ¿hasta cuándo se debe realizar esta exhortación? Dice el 25 hacia el final, mientras aquel día se acerca. Es decir, que la exhortación de los unos a los otros se debe de realizar hasta que el Señor venga por su iglesia. Todo el tiempo que lleve para que el Señor regrese por su pueblo, regrese por su cuerpo, debemos de estar exhortándonos los unos a los otros. Y la exhortación es necesaria, muy necesaria. ¿Por qué? Porque la apostasía trae consecuencias terribles, trae consecuencias desagradables. Y para ello está leer desde el verso 26 hasta el verso 31, cuando se nos habla de que si pecáremos voluntariamente, que en el contexto habla de dejar de congregarse, pero el verso 31 termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿hasta cuándo debemos de exhortarnos los unos a los otros? Hasta que el Señor venga. ¿Y por qué hacerlo? Porque de no hacerlo, de no practicar el exhortarnos los unos a los otros, va a traer como consecuencia caer en las manos de un Dios vivo. Como conclusión, para resolver el problema de que los hermanos se retiren, se necesitan elaborar, promover y mantener programas que cumplan al menos los siguientes objetivos, lo que hemos estado viendo. Asegurarse que todo miembro sea enseñado adecuadamente por la palabra de nuestro Dios. Lo mencionábamos ahorita, que la enseñanza que un joven necesita a un hermano de edad avanzada, a una familia, a un matrimonio con hijos chicos, a un matrimonio con hijos grandes, o sea, todos necesitamos una enseñanza respecto o acorde a nuestras necesidades. Entonces, los líderes de la iglesia deben de preocuparse que cada uno sea enseñado adecuadamente. También
se debe de animar a que cada cristiano se acerque constantemente a nuestro Dios. Todos los días debemos de estar acercándonos a nuestro Dios, a través de la oración, a través de la lectura, a través de tener comunión los unos con los otros. Se debe de ayudar a todos los miembros a desarrollar una fe a prueba de todo. Una fe que pueda resistir los dardos del maligno, que cuando venga a probarnos, que cuando venga a tentarnos el tentador, cuando venga Satanás buscándonos para devorarnos, nosotros podamos estar firmes en la fe, podamos estar firmes y que esa fe pueda resistir todas aquellas cosas que vengan a nuestra vida. Y exhortarnos los unos a los otros constantemente. Entonces, para terminar, vamos a leer Evangelio según Mateo, capítulo 18, versos 10 en adelante. Mateo 18, 10. Dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La responsabilidad como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, es que luchemos porque los hermanos no se retiren de la iglesia. Y evidentemente la responsabilidad mayor será de los líderes, de los ancianos cuando los tengamos, pero eso no descarta que cada uno de nosotros trabajemos para que todos los hermanos que se han apartado puedan volver al redil. Si alguno hace volver al pecador de su camino, dice Santiago, que se cubrirán multitud de pecados. Dios bendiga su palabra. Uno 224. Vamos de aquí, acampados en montes de luz. Iniciamos. Acampados en montes